Ya, entonces, dentro de la introducción a la creación de empresas, el emprendimiento agrupa búsqueda de nuevas oportunidades, búsqueda de nuevos mercados, innovación y creación de nuevas empresas o mejora en empresas ya existentes. ¿Ya? Nosotros podemos ver varias definiciones. Schumpeter, en el año 34, habla de la búsqueda de nuevas combinaciones empresariales con el objetivo de encontrar nuevas vías de desarrollo. Esto incluye nuevas ventajas, nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados, nuevos suministros y nuevas formas de organización. En el año 1991, Drucker habla sobre la innovación como un elemento fundamental, digamos, para ese término que dice ahí, que es el entrepreneurship, que es el que vimos en la diapositiva anterior, que habla de emprendimiento. Luego, Sharma y Chrisman, en 1999, hablan acerca de la creación de organizaciones nuevas o consideración de innovaciones en organizaciones ya existentes. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta introducción, en la primera, digamos, en esta unidad 1, acerca de que la creación de nuevas empresas, no hablaremos acerca de creación de filiales ni intraemprendedores, spin-off o management buy out MBO, que esos términos los vamos a ver ahí con detalle más adelante, sino que nos vamos a ver relativamente abocados a lo que habla acerca de lo que se explica acá, ya que lo vamos a ver más adelante. Nosotros nos vamos a centrar en la fase prenatal, ¿ya? O sea, vamos a ver cómo antes de este puntapié inicial que vamos a ver para crear una empresa, vamos a ver todo lo que hay previo a eso, ¿ya? Quiere decir, probablemente vamos a ver una visión, una misión, vamos a ver qué idea, a qué mercados vamos a apuntar, o sea, toda la etapa previa a ya comenzar propiamente tal con el negocio. Poder hacer una evaluación de proyectos, etcétera. Entonces, dentro de esta fase prenatal, el orden de realización de actividades o tareas altera el resultado. Entonces, tener una buena calendarización, una buena carta Gantt o una PERT bien hecha, la verdad es que hace bastante la diferencia. Han visto, me imagino, Gantt y PERT, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Súper, Sí, profe. súper, perfecto. Entonces, ¿saben de lo que estoy hablando? Sí, profe. Ya. Entonces, yo voy a subir después este PDF para que lo puedan visualizar en intranet. ¿Ya? ¿Qué métodos de reflexión hay para digamos, esta etapa prenatal de nuestra empresa que vamos a tener que gestionar durante este semestre? Habla acerca del plan de negocios, la viabilidad o business plan bajo un enfoque estratégico. Entonces, es súper necesario que nosotros vamos a tener que establecer este plan de negocios, vamos a tener que ver esta evaluación de proyectos, vamos a tener que crear una visión, crear una misión, crear objetivos, tanto objetivos generales o un objetivo general como objetivos específicos. ¿Ya? Ahora, ojo, toda esta parte que estamos hablando actualmente les va a servir para realizar su proyecto de título, ¿ya? Porque toda esta parte que estamos conversando ahora les va digamos, es como la primera parte del proceso, ¿ya? Del proyecto de título. Si alguien tiene alguna duda, vamos a dejar un minuto. Si es que alguien tiene alguna duda, puede escribirlo o puede hablar, digamos, libremente por el Meet, por favor.
Ya, vamos a continuar. Ya, nosotros dentro de el proyecto, dentro de una generación de una empresa, nosotros vamos a tener análisis internos y análisis externos. Nosotros, ¿cómo conocemos el análisis interno y externo de la empresa? Yo creo que todos lo han visto. Perfecto, el FODA, ¿cierto? Entonces, nosotros acá arriba tenemos la visión y la misión de la organización, ¿ya? La cultura organizacional, etcétera. Vamos a tener el análisis interno con las debilidades y fortalezas y a la vez vamos a tener el análisis externo con las amenazas y oportunidades. Como yo les mencionaba, todo esto, digamos, gatilla en la fijación de objetivos, ya sea objetivos generales o específicos. Vamos a tener la estrategia a seguir, un programa de acciones o plan estratégico. Vamos a ver la implantación del plan y la revisión y control estratégico. Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Realizamos este análisis estratégico que habla del FODA mencionado. En segundo lugar, realizaremos la planificación estratégica, que son los puntos que están acá. Posteriormente vamos a implementar el plan y finalmente vamos a revisar y controlar que este plan se esté ejecutando de acuerdo a lo que nosotros pudimos elaborar acá arriba. Y aquí obviamente vamos a tener una retroalimentación, la cual nos va a ayudar probablemente en algún momento del tiempo a cambiar alguno de los objetivos específicos o en algún espacio de tiempo también, quizás fijarnos un nuevo objetivo general, digamos. Ya dejaré nuevamente un minuto para dudas. Ya, continuamos. Ya, nosotros vamos a ver dentro del plan estratégico, ¿cierto?, que es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los colaboradores de la empresa para utilizar los recursos de que disponga, la organización, procurar el logro de determinados resultados, objetivos, metas, y que al mismo tiempo establezca mecanismos que permitirán controlar dicho logro. Ya que era lo que yo les mencionaba. Entonces, acá es donde está el BP o el Business Plan, ¿ya? En toda esta zona hacia arriba. Entonces, probablemente, como yo les mencionaba, ustedes van a comenzar a establecer estos objetivos, este FODA, ¿ya? Y así poder establecer esta empresa o este emprendimiento que ustedes deben realizar. Ya, denme un minuto. Vuelvo inmediatamente.
Ya, seguimos. Entonces, este business plan, digamos, de una nueva empresa bajo un enfoque estratégico. El objetivo siempre va a ser la supervivencia a mediano plazo. ¿Ya? Obviamente, recuerden que nosotros no podemos pensar en el mediano ni en el largo plazo si tampoco, también no pensamos en el corto. No sé si ustedes vieron los términos de liquidez y rentabilidad. Si es que lo vieron, ¿alguien me lo podría explicar, por favor? Profe, liquidez es básicamente cómo la empresa está preparada para, o cuántas lucas tiene la empresa para poder echar a andar el negocio. Y rentabilidad es básicamente cuánto, a palabras simples, cuánto es lo que está ganando la empresa en el negocio. Así lo entiendo yo. Perfecto, está bien, pero complementando lo mencionado, digamos, la liquidez habla de todo lo que son los compromisos de corto plazo, ¿ya? Y la rentabilidad apunta a los compromisos de largo plazo. Entonces, por ejemplo, hay empresas que tienen mucha rentabilidad y tienen poca liquidez. Entonces, ejemplo, si mi plan, digamos, financiero no es bueno, y tengo demasiada rentabilidad y poca liquidez, implica que yo a lo mejor no pueda pagar sueldos este mes porque voy a tener ingresos en 2 meses más. Y si se fijan, no hay ninguna empresa ni empleado que aguante estar 2 meses sin sueldo. Por lo tanto, siempre dentro de un buen plan financiero tiene que haber un equilibrio entre la liquidez, que son, digamos, todos los compromisos de corto plazo que yo tengo que ejecutar, versus la rentabilidad que son de largo plazo, porque al revés, yo puedo tener muchos recursos financieros para pagar mis compromisos de corto plazo, pero probablemente en el largo plazo me quede sin recursos y a lo mejor no voy a poder cumplir también con los compromisos. Entonces, siempre es importante tener un buen equilibrio financiero dentro del plan que nosotros implementemos. No sé si se entendió. Profe, eso quiere decir que la rentabilidad y la liquidez van muy de la mano, trabajan prácticamente juntas. Correcto, don Pedro. Así es. Lo único que quiere jugar y me estresa porque yo lo apoyo, lo trato de apoyar en todo y él no quiere en una oración, quiere escribir una pura palabra, quiere que escriba yo. ¿Dudas? ¿A quién se le abrió el micrófono? Ya, ahí estamos bien. ¿Se entendió, don Pedro? Perdón, no alcancé a escuchar. Ya, a ver, justamente, a ver, la liquidez y rentabilidad, como menciona, van de la mano, o sea, es como son las dos caras de la moneda, digamos. No puede haber una sin que esté la otra, ¿ya? Entonces, nosotros como administradores tenemos que buscar el equilibrio para que la empresa tenga una buena rentabilidad, pero que también tenga una buena liquidez. O sea, por ejemplo, yo puedo tener 10 millones de pesos ahora en mi bolsillo y a lo mejor me los gasto todos y en un año, en 6 meses más o en 4 meses más, a lo mejor no tengo cómo subsistir, digamos, como persona. O al revés, yo esos mismos 10 millones los puedo poner en un depósito a plazo a 90 días y me quedo sin ningún peso. Yo sé que en 90 días voy a tener la plata, pero ¿qué pasa con esos 90 días? Digamos, ¿cómo vivo 90 días sin tener dinero? Entonces tiene que haber hay un equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad. No sé si se entendió mejor ahora. Sí, dígame.
Sí, correcto. Lo que pasa es que más que ir de la mano son complementarias. A eso es lo que me refiero. O sea, por ejemplo, yo no puedo pensar en una buena rentabilidad sin tener liquidez y viceversa. No puedo pensar en una muy buena liquidez si probablemente no tenga una buena rentabilidad. No sé si se entendió. Usted, profe, delante dijo de que hay un equilibrio entre las dos. Así que por ese lado, yo por lo menos lo entendí así y creo que tienen que funcionar o tiene que haber un equilibrio entre las dos. Ahora también va muy de la mano el efecto caja, el flujo caja, que sea, podemos alargarnos por esta conversación, pero sí yo creo que entendí más o menos un poco el concepto entre los dos de liquidez y rentabilidad. No, correcto. Es que es importante tener ambas, o sea, porque si tenemos una muy buena de una y una muy mala de otra, la empresa puede morir. Sencillamente la empresa no cumple sus compromisos y hay todo un tema posterior, digamos, pueden haber acciones legales, no sé, pues huelga de trabajadores, probablemente si no les pagan el sueldo, etcétera. ¿Entendió bien, don David, cierto? Ya, ¿alguien quedó con alguna duda hasta acá? Ya, entonces, lo que yo les mencionaba, ustedes como administradores, y probablemente si alguien trabaja en finanzas, tienen que encontrar el justo equilibrio para que esto resulte. O sea, como bien dice el compañero, digamos, como bien dice David recién, nosotros no podemos tener tampoco, o no es bien visto financieramente, tener una caja tremenda y tener ese dinero aposado, digamos, en una cuenta bancaria, porque ustedes saben que uno los recursos tiene que optimizarlos y tener dinero, mucho dinero en caja que no se va a utilizar en el corto plazo no sería optimizar los recursos tampoco. Entonces esos recursos probablemente podamos, no sé, generar un nuevo negocio, hacer un depósito a plazo, invertirlo en algún negocio, etcétera. ¿Ya? Que es un poco lo que yo les comentaba en años anteriores, o sea, cuando les daba el caso de Falabella, que Falabella al crear el banco, ¿cierto? Aprovechó todo ese efectivo, ese flujo efectivo que tenía a través de las ventas de bienes y servicios, etcétera, para poder empezar a prestar dinero a la gente, que era todo ese excedente de caja que tenían. Ya, vamos a seguir. Ya, entonces, dos efectos más visibles de la nueva economía son la globalización y los TICs, ya, donde tenemos 4 variables de negocio, que es el B2B, el B2C, el C2B y el C2C, que son términos que vamos a explicar también en próximas clases, digamos. Les podría mencionar, por ejemplo, el B2B, que es business to business, y bueno, como les mencionaba, vamos a detallar eso en las siguientes clases. Ahora, yo como para irles comentando el tipo de trabajo que vamos a hacer ahora, ya necesito que formen grupos, ya, y yo sé que cada uno está en su casa, pero traten de coordinarse de acuerdo a los grupos que han venido trabajando durante los años anteriores o semestres anteriores, porque la idea que tengo es la siguiente. Miren, les voy a mostrar acá que son 100 historias, digamos, de personas que formaron su emprendimiento. ¿Ya? Ahí habla de 100 historias que contar, digamos. Se ve el PDF, ¿no? Ya. Entonces, nosotros acá tenemos historias de personas que en algún momento formaron su emprendimiento. ¿Ya? De distintos tipos. Fíjense, por ejemplo, aquí una persona que se llama Sebastián Seguel creó una empresa llamada Alba Clima. ¿Ya? Fíjense que trabajan con paneles solares, haciendo reparaciones de refrigeradores, etc. Tenemos Claudio Olivares Maclin, a la orden. Tenemos Constanza Moncada, Almacén La Cabaña. Tenemos ahí una persona
persona, también una niña que creó, digamos, un cuidado y salón de belleza para uñas. Si se fijan, son historias de personas que formaron su emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Les voy a dar 10 minutos, ¿ya? Para que formen los grupos, para que me los mencionen, para yo anotarlos, y vamos a que necesito que ustedes, en este caso, ojo, lo que les voy a decir ahora lo voy a subir al intranet. Necesito que ustedes busquen la historia de 2 emprendedores, ya sea chilenos o extranjeros, y, digamos, busquen cómo formaron su empresa, eh, digamos, desde el punto de vista tanto económico, financiero, cómo ellos solventaron esta empresa, cómo lograron subsistir a través del tiempo y qué cosas tienen en común estas 2 personas, digamos, estos 2 emprendedores. ¿Qué cosas ven ustedes en común en sus personalidades? ¿Qué cosas ven ustedes en común en cómo comenzaron su emprendimiento? Y me gustaría que en la próxima clase pudiera cada uno, digamos, ir tomando, entre comillas, la batuta de la clase y pudiendo explicar, digamos, a través de una presentación cortita, yo creo que de unas 7, 8 láminas, poder contarnos o relatarnos qué emprendimiento hicieron y cuáles fueron estos atributos que ustedes encontraron en este emprendedor que les llamó la atención y qué cosas compararon el uno con el otro. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar 10 minutos para que se pongan de acuerdo, para que puedan a lo mejor, probablemente a lo mejor les alcance el tiempo para elegir estas 2 personas. Así que voy a dejar en pausa la grabación y en pausa la clase, mientras tanto.
Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver digamos, este PDF, donde podemos visualizar un ejemplo de modelo de puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial. Si ustedes se fijan, tenemos acá el análisis estratégico del mercado de la competencia, tenemos la necesidad existente del mercado, el segmento al cual nosotros vamos, entre comillas, a atacar, ¿ya? En esta parte tenemos la planificación estratégica, donde vamos a ver el concepto de negocio, la estrategia de crecimiento de la empresa, las ventajas competitivas, un posicionamiento que tiene que ser coherente, donde aquí también hablamos del marketing mix, y otras estrategias multinivel, ya sea en recursos humanos, operaciones, tecnología, etcétera. Entonces tenemos que también analizar dentro de este análisis estratégico, que ya es más, digamos, también externo, perdón, externo acá arriba, más interno acá, que tiene que ver con la debilidad de la pyme y la fortaleza de la pyme, que podemos verlo también dentro del rubro en el cual nosotros, en el día de mañana, si es que nos interesa ser emprendedores, tenemos que también analizar eso. ¿Cuál es la debilidad del tipo de negocio que yo estoy ingresando y cuál es la fortaleza? Ya que, como ustedes saben, el entorno es cambiante, tenemos que tener una constante innovación. Aquí la empresa que no innova se queda en el pasado y se muere. Todos en algún momento hablamos acerca del caso Blockbuster y Netflix, que lamentablemente Blockbuster se quedó dormida en los laureles y Netflix, digamos, penetró el mercado y finalmente Blockbuster, digamos, ya prácticamente no existe. ¿Dudas hasta acá?
Ya, respecto del trabajo para la próxima semana, ¿tienen alguna duda? Si me pueden hablar o escribir, se los agradecería. Ya, ¿le parece que lo detalle en el mismo foro que voy a abrir? Profesor, yo tengo una duda. ¿Las empresas las tenemos que sacar de la PPT que va a subir usted o la investigamos nosotros, la buscamos nosotros? No, respecto a los dos emprendedores que tienen que ustedes investigar, los eligen ustedes a su gusto. Yo voy a subir el PDF con los 100, digamos, innovadores o empresarios que les mostré al principio de la clase. Los pueden sacar de ahí o los pueden sacar, digamos, de fuera. Por ejemplo, un muy buen emprendedor es Marcelo Guital, que me parece que también lo hablamos en alguna clase. A lo mejor sería bueno que alguno de los grupos lo presentara y viera de qué forma formó su empresa, etcétera. En realidad, como les decía yo, es a libre elección. Ustedes pueden buscar a alguien del mercado chileno o extranjero. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profesor, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Usted va a subir las PPTs hoy? Como para Sí. poder investigar. Sí, la idea es que vamos a terminar la clase ahora y las voy a subir inmediatamente. Súper, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya, entonces Hola, vamos a... profesor. Sí, dígame. Sí, no, le quería consultar por el plazo. ¿Hasta cuándo tendríamos para poder subir la tarea? A ver. Es que, a ver, van a ser 8 diapositivas. Yo no sé si... Es que no sé si encuentran largo, o sea, corto, hacerlo en una semana. ¿Les complicará? No, o sea, por lo menos por mi parte o por el grupo no tendríamos problemas. O sea, dice de aquí hasta el lunes, el domingo, algo así. Sí, yo creo que les voy a dejar hasta el lunes, hasta las 23:59 para que puedan subir la tarea y así la presentan el martes, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe, me parece. Súper. Entonces, vamos a dar por finalizada la clase. Voy a aprovechar de ingresar inmediatamente al intranet y de esta forma les dejo los documentos y abro el foro, obviamente, para las consultas y para mencionarles la tarea y ustedes también me puedan indicar los grupos, que igual están quedando registrados acá en el programa. Listo, muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias. Chao, profe. Gracias. Profe.